Hoy nos dirigimos a Caranqui, ubicado en Ibarra, en las faldas del Imbabura. Esta noche, una peculiar celebración da comienzo al Inti Raymi, la Noche de los Negros. Mi nombre es Vinicio Huacán. Estoy aquí para invitarles a conocer una gran historia de la parroquia de Caranqui, en todo lo que es su plaza que tenemos aquí. Les invito a conocer algunos de los aspectos que tiene esta plaza. Una de ellas es el centro cultural de los barrios y las comunidades que tiene esta plaza, donde aquí nuestros antepasados se tomaban la plaza para festejar las fiestas del Inti Raymi, como es el solsticio de verano. Tenemos aquí en la plaza de Caranqui, en el centro, tenemos la cruz, en donde da la información acerca del solsticio de verano. Aquí tenemos una línea directa que está cruzándose entre lo que es el Incahuasi y las tolas. Esto permite dar a conocer el momento del solsticio de verano, el sol que se pone en el centro y permite dar, de acuerdo a la historia, el sol de manera perpendicular. Nuestra tradición conlleva de que desde el 21 de junio, que es el inicio del solsticio de verano, se viene preparando ya a diferentes sectores de las comunidades, en donde hoy tenemos aquí en nuestro sector, que es el barrio Bellavista de Caranqui, tenemos ya una tradición en donde les vamos a permitir que nos acompañen a conocer cada una de estas acciones para dar a conocer a nuestros televidentes. Para empezar la víspera del Inti Raymi, nos dirigimos hacia la primera casa, la casa del Negro Mayor, personaje que tiene como responsabilidad cuidar y hacer bailar a todos durante toda la noche y madrugada. Estamos en la casa del Negro Mayor, Antonio Huacán, en donde es un lugar tradicional. Siempre, año tras año, nos reunimos para dar inicio a esta gran noche. Tenemos también los participantes, van llegando de poco en poco para ir formando una gran agrupación y poder festejar esta noche de negros. Caranqui celebra el Inti Raymi de la mano de únicamente 2 grupos en la comunidad, que bailarán de casa en casa hasta el amanecer. Todos empiezan a pintarse el rostro de negro. ¿Pero por qué esta tradición? ¿A qué se debe esta interesante manifestación? El tema de la Noche de Negros viene considerada únicamente porque es el guasipungueros que existían en esto. Antes de esto era una hacienda. De esta hacienda se fueron formando los guasipungos. Estos guasipungos tenían sus capataces y dueños de hacienda, quien maltrataba a su gente indígena para hacer algunas actividades de aquí de la hacienda. Entonces el indígena no tenía el poder de ser escuchado o ver una resistencia. Entonces él se pintaba la cara como que el negro siempre fue el tema visto desde la sociedad como un esclavo. Entonces el negro era el único que le podía enfrentar. El negro, por su fortaleza física, era un personaje que por lo menos trataba de dar un sentido de defensa, y por lo tanto el hecho de maquillarse de negro, representar la noche, es un sentido de darle valor también a la esclavitud y a un sentido de resistencia hacia los dueños de hacienda y los capataces. Ya unos 3 o 4 años atrás, en donde la agrupación mucha gente ya quería bailar y disfrutar. Entonces empezó a haber un sentido de que no todos ocupaban el mismo espacio. Entonces, viendo esa situación, los compañeros decidieron dividirse, pero no dividirse en el sentido de que ya no somos aparte, sino el sentido de que también exista otros grupos, porque ha sido el objetivo. Antes tradicionalmente solo ha existido un grupo, que el grupo conllevaba toda una aglomeración de gente, pero se ha permitido que exista 2. ¿Para qué? Para que haya más participantes y permitan tener una mayor difusión hacia los nuevos jóvenes que vienen tras de esto. Pasan las horas y las casas preparan el recibimiento a los 2 grupos. Mientras esperamos,
Nos deleitamos de una exquisita fritada que amablemente nos brinda la madre del señor Vinicio. ¡Vas a pagar! ¡Buenas noches! ¿Qué estás haciendo? ¡Buenas noches! El primer grupo ha llegado. La primera parada de muchas que tendrán en la noche. Algo característico de este grupo es que los músicos no tocan poniéndose en la mitad de los bailarines como siempre se ha visto, sino que se sitúan a un lado. No, ese papel yo no me gané, era de mi padre y yo como se dice, lo herencié de mi padre, porque él antes bailaba y él también era el negro mayor. ¿El negro mayor tiene que O sea, él es de reunir a la gente, darles de comer, contratar a la banda, ver por dónde les lleva a bailar a todos y ver que no pase nada. Yo la voz que nos da con otro, ¿ves? Yo quiero juego. Aún nos falta conocer al segundo grupo de la noche, el más numeroso y antiguo. Veamos cuánta energía sacuden al momento de llegar a su primera casa. Encontramos al negro mayor del segundo grupo, a quien queremos preguntarle por qué en el grupo no hay tanta presencia femenina. ¿A qué se debe? Gente que está acompañando. Que no querían, o sea, no querían, casi ellas nunca participaron en los bailes, pero hoy en día es niños, es la alegría, ¿no? Niños, mujeres, de toda edad. Nosotros hemos cogido una tradición de los antaños, ¿sabes? Desde antes. Nosotros siempre estamos rescatando la cultura que es los San Juanes, es tradicional aquí en Caranqui los San Juanes y por ende nosotros siempre estamos realizando este tipo de eventos. Tenemos con lo que se pintan los militares, con tizne de tiesto, de ollas. Hace rato los compañeros se pintaron con tizne de tiesto, de ollas. O sea, igual hasta ahora se pintan. Cuando no tienen ya les gusta, las personas que les gusta participar. De antes, por ejemplo, los músicos eran de aquí del barrio. O sea, entonces ya los músicos fueron falleciendo, entonces tocó adquirir a grupos musicales de otro lado para que haya la alegría. Los que habían ya están mayores y ya por ende no ha habido familia de músicos, entonces no hay muchos músicos acá. O sea, no hay como sí es posible que haya una. Claro, o sea, ahorita no hay, porque no ha habido, o sea, de quién se disfraza más que todo. Es muy raro ver a las mujeres ser parte de esta celebración, específicamente en el baile. Peor aún, ver una mujer pintada la cara de negro. La mayoría de las mujeres solo miran y aprecian la fiesta. Decidimos intentar que una mujer participe pintándose la cara. Glenda Payaguaje, pasante amazónica de nuestro equipo, fue la voluntaria. La idea fue motivar a las mujeres de Caranqui a unirse a esta tradicional manifestación. Para nosotros esto va a ser bastante histórico que una mujer haya accedido a pintarse en esta noche de negros. Queremos más que todo agradecerle que ella forme parte de esta tradición y que siempre sea una imagen para que otras mujeres puedan hacerlo.
Lo hicimos. Aunque las miradas son poco extrañas, el objetivo se cumplió. Hoy se hizo la diferencia. Quizá en futuros Inti Raymis las mujeres cumplan un papel protagónico en esta fiesta y quién sabe, tal vez en unos años aparezca una negra mayor. Por lo pronto, seguiremos acompañando a todos los negros por Caranqui, sin dejar de lado la importancia de respetar y conocer nuevas expresiones culturales. Para conocer más sobre las culturas originarias del Ecuador, suscríbase, dele me gusta, active la campanita y comente.